tema se trata, que lo tomó como o cosa curiosa, es que estaba analizando, y estoy un tiempo ya, ¿verdad? Que lo digo más con más seriedad, un poquito más profundidad. Es que he encontrado muchas amistades mías, ¿verdad? Que son cristianos, llevan toda su vida siendo cristianos, pero hay ciertas actitudes, comportamientos contrarios a nuestra fe que todavía siguen siendo obvios o permanentes en esas vidas. Dicho eso, cuando he hablado de este tema, ellos todos me han dicho amén, 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 que están de acuerdo, pero no se dan cuenta que me estoy refiriendo a ellos, pues ellos lo ven que no es con ellos el tema, es con el resto de la iglesia. Bien. Y es a este punto. Nosotros cuando venimos a Cristo, y Jesús en los evangelios lo decía, que cuando decía arrepiéntense, la palabra que esto lo he escuchado, muchos pastores lo han hablado, de metanoia, ¿verdad? Que metanoia se sabe que es una transformación total, un cambio total de pensar, un cambio total de comportamiento. Pablo se pasa diciendo en sus cartas que no nos conformemos a este tiempo, a este siglo, sino que seamos transformados por el Espíritu. De hecho, una de las cosas más lindas es de que vamos de gloria en gloria, hemos percibido la gloria de Dios y estamos en camino de gloria a gloria a ser transformados a su imagen, que es lo que dice en Romanos. Pero lo que yo me he dado cuenta es lo siguiente: cuando uno le hace una observación, que tengo amistades que no son creyentes, de cosas de su comportamiento, de cosas que están haciendo, y una salvedad que le dice, oye, creo que esta parte debes trabajarlo. Lo que yo he encontrado, curiosamente, Esteban, es que esos que no son cristianos me escuchan y toman ese consejo, que estén de acuerdo o no están de acuerdo, pero y lo procesan, lo analizan. Con los cristianos somos buenísimos en señalarle al otro cuál es su problema. Somos bien malos en nosotros recibir esas observaciones. Y yo digo observaciones por no decir crítica, ¿verdad? Pero digo observaciones de, oye, veo este comportamiento, esta forma de pensar, esta forma de hacer las cosas. Y lo que escucho más de los cristianos, que no de la gente que no son creyentes, es que Dios me ama tal como soy. Y en esa frase, que Dios te ama tal como soy, el problema es que hay en parte es correcto, es cierto, por otra parte no. Dios te ama, Dios te acepta tal como tú eres, pero te ama para cambiarte. Y entonces, ese tema de que tú viniste al Señor y tienes la actitud, es que así soy yo, así Dios me hizo, que es una actitud de mucha gente, pues levanta la sospecha de que dónde está el Espíritu Santo en tu vida, cuánto es tu profundidad en tu caminar, cuánto realmente tú estás delante de Dios para ser transformado, o cuánto realmente eres religioso. Lo que nos olvidamos nosotros es que hoy en día nosotros somos los fariseos. Si tomamos en la sociedad de Jesús, los fariseos somos ahora nosotros que hemos aceptado al Señor. Nosotros somos los que defendemos la ley, ¿verdad? Defendemos la Biblia, defendemos a Dios. Y sin darnos cuenta, mira que a nosotros nos encanta criticar a los fariseos. Inconscientemente yo creo que a veces caemos en la misma trampa de la religiosidad. De ser muy prácticos en practicar la fe, en tener nuestros rituales, en ir a la iglesia, el cargar nuestras Biblias, el vestirnos de cierta manera, el no hacer ciertas cosas obvias, pero en nuestros corazones están bien alejados de Dios. Que esa era la crítica que tenía Jesús con los fariseos. No era la crítica a los fariseos de porque eran fieles a la ley. Era que lo que Jesús criticaba a los fariseos es que ustedes son fieles a la ley, pero están lejos sus corazones de Dios. Lo que realmente le importa a Dios es el corazón tuyo. ¿De qué vale que tú digas de por tu boca, vayas a un concierto, que yo sé que Redespierta tienes un concierto de adoración para Semana Santa, adores al Señor, pero tu corazón está bien lejos de Dios? Que vayas a la iglesia, pero eso no amas a tu hermano, a tu prójimo. Que digas entre el trabajo que te tienen que respetar tus derechos como cristiano, de no trabajar el domingo, si trabajas, ¿verdad?, los domingos, pero tú no perdonas. Entonces ahí viene la frase: ¿cuánto nosotros hemos cambiado de ropa o cuánto simplemente tenemos una chaqueta puesta? Obviamente la idea es que nos cambiemos de ropa, que dejemos atrás las cosas de nuestras vidas anteriores y seamos transformados hacia la imagen de Jesús. Entonces yo he tenido situaciones con había gente que no sabe mucho de psicología, pero que se ponen a hacer, lo llamamos pseudopsicólogos, que dicen, no, es que esta es la persona que Dios me hizo, así yo soy. La realidad es que si realmente el Espíritu Santo tiene el poder de transformar y tú realmente te sometes a esa transformación,
la esencia de ti, sí, hay ciertas cosas psicológicas de tu personalidad que se permanecen, pero tú sí cambias y te vas a parecer más a Cristo. Igual, todos los discípulos sí tenían sus personalidades, pero todo a la larga terminan siendo más parecidos a Jesús, a lo que ellos eran. O sea, el Pedro que comenzó su caminar con Jesús, al principio de cuando Jesús se lo encuentra en el mar de Galilea, no es el mismo Pedro que es crucificado. Son totalmente dos hombres totalmente diferentes. Pablo, definitivamente vemos la transformación de él, de un hombre de ser muy fuerte de corazón, muy religioso, recto en su creencia de proteger que por eso perseguía a los cristianos, porque él estaba celoso ¿verdad? De lo que él entendía era una herejía, a un hombre que totalmente tomado y doblado por Dios, y humilde, al punto que él mismo habla de sí mismo como si fuera porquería. Dice, no le he dado ninguna ganancia a mi Señor, simplemente he hecho lo que me mandó a hacer. O sea, vemos ese cambio transformador. Todos, muchos que tenían miedo, todos los discípulos tuvieron miedo al momento que arrestan a Jesús. Y todos con valentía se entregan a la muerte cuando todos mueren, ¿verdad? De la manera que murieron por ser perseguidos por su fe. Entonces, mi pregunta es a nosotros: ¿cuánto uno va a la iglesia? ¿Cuánto? Porque para eso somos muy orgullosos. Yo siempre voy a todos los servicios. Yo sí creo. No leo la Biblia en casa. No hay altares en la casa. Y lo vemos por el fruto de la sociedad. Sí, Puerto Rico ciertamente se dice que los números nunca me han dado un número exacto, entre 6,000 a 9,000 iglesias, que es una exageración. De hecho, somos a nivel mundial por milla cuadrada el lugar que más templos existen. Pero vemos los problemas sociales. Es imposible que tú me digas a mí que esos problemas sociales que están ocurriendo son de personas que no son creyentes. Es imposible. O sea, Puerto Rico es demasiado cristiano en el sentido de su afiliación a la fe para tener esa separación. Por ejemplo, yo le decía, artistas conocidos, para no mencionar los artistas, que te llenan 3, 4 estadios Irán Bithorn, que te llenan el Choliseo varias veces. Que todos los que van a ir ahí son solamente no creyentes. No, hay muchos cristianos que están en camino. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? Entonces, lo que he visto es que se ha hecho una cultura en los altares de ser pseudopsicólogos, de muchas personas que predican, pues no hablar de pastores nada más, de gente que hemos hablado en las redes sociales, se ponen a opinar y opinar como si supieran. Y tenemos una nueva generación, un montón de personas que Sullivan decía, que me encantó mucho esa expresión: queremos ser maestros sin ser estudiantes. Queremos enseñar y predicar, pero no queremos prepararnos y buscar. Y realmente entender. Sí. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿cuánto de lo que estamos haciendo realmente somos transformados por el Señor? Y una cosa que se me ocurrió hablando con un amigo hace un par de años atrás, que me chocó cuando me salió por la boca, nunca lo había pensado. Esas veces que uno está conversando y uno dice algo que hasta a uno mismo le choca. Y esto fue lo siguiente: si tu pastor o tus líderes nunca te dicen a ti, oye, Dios me regañó, o Dios me amonestó, o yo estoy todavía trabajando en esta área en mi vida, hay que tener mucho cuidado. Porque entonces, todos nosotros estamos siendo transformados. Hasta Pablo decía, él está siendo transformado. Él todavía no ha llegado a su totalidad. Pero nosotros tenemos una actitud como cristianos, y esto es todo, lo he visto, es que en todas las escalas, del liderato al laico, todo el mundo. Ya que soy cristiano, ahora me toca a mí decirle a todo el mundo cómo se hacen las cosas. Y nos olvidamos que tú todavía estás siendo transformado. O soy líder. Ahora que soy líder, me toca decirle a todo el mundo cómo se hacen las cosas. Sin olvidarse de que tú eres también, tú todavía estás en ese proceso de transformación. Tú todavía tienes tus luchas, tú todavía tienes tu asunto de tu carácter que tienes que trabajar, que tienes que transformar. Y para mí me asusta, y por la razón que lo traigo, y me pesa, es que tenemos que tener mucho cuidado. No queremos tener esa conversación con Dios. Que tú le digas a Dios, porque no voy a entrar al cielo, Señor, si yo iba a todos los cultos, yo cargaba la Biblia, yo me vestía diferente,
Yo le decía a la gente en el trabajo si estaban mal. Y que el Señor te diga, sí, pero no te conozco. Tu corazón está lejos de mí. Y a veces nos olvidamos lo profundo y lo controversial que era Jesús. Porque lo hemos familiarizado tanto con Jesús. Pero cuando Jesús le dice al publicano, dice esa historia del publicano con el fariseo, hace esa comparación de lo que está el fariseo que está entregando su vida a Dios. Está al servicio de Dios, a la ley. Y el publicano no. Y el publicano, obviamente, sabemos que la cultura judía se veía como lo más pecaminoso, lo peor que tú puedes ser, ¿verdad? Pues era traición al pueblo. Y que decía a Jesús, el publicano al decirle a Dios, sé que estoy mal, ten misericordia de mí. Jesús dice, ese publicano está justificado por Dios. ¿Por qué? Porque el tema de para Dios es el corazón. Por ejemplo, Jesús decía, no me digas con tu boca cuánto tú me amas. Si vas a hacer lo que tú quieras. Si no vas a ser transformado. Demuéstrame que me amas si me obedeces. Que eso es lo que le dice a los discípulos en la última cena con ellos. Le dice, ustedes me aman. Que yo he hablado de esto en la radio. Y yo siempre el chiste que yo hago dice, Jesús tiene suerte que no eran puertorriqueños. Imagínate tú, después que yo abandoné toda mi familia, mi casa, para que ahora tú me estés cuestionando si yo te amo. Estás loco. Pero que Jesús le está diciendo, no es con sus bocas. No es que por sus bocas me digan. Pues recuérdense que Pedro le había dicho a él, si tú te entregas, yo me entrego contigo. O sea, yo voy a pelear. Y que ahí Jesús le dijo, chico, tú me vas a rechazar. Sí. Pero lo que le dice es, si ustedes me aman, obedézcanme, que su vida demuestren que realmente ustedes me aman. A mí me da la impresión, y ayer conversaba yo con mi esposa sobre este particular, a mí me da la impresión de que nosotros tenemos muy arraigado dentro de nosotros, no sé si es el ay bendito en el caso de los puertorriqueños o de aquellos que buscamos que todo el mundo se sienta bien. A veces a mí me parece como si el amor al prójimo se pretendiera que es en una sola dirección. Es el nivel de tolerancia que yo puedo tener con el que está a mi alrededor, sin tener las expectativas de que el que está a mi alrededor también debe tener el mismo nivel de tolerancia. Y tal vez para aplicar el amor al prójimo, pues hay que ir hasta allá. ¿A qué me refiero? Nosotros hasta a veces somos dados, y estoy hablando por mi caso personal, a nosotros excusar el mal proceder de un líder o un mentor, y lo excusamos o lo promocionamos o la promocionamos de esa forma. Esta persona pudiera ser X o Y, pero concéntrate en esto, que es lo que la persona tiene, y hasta pudiéramos utilizar un texto bíblico de vamos a tomar lo bueno y dejar lo que no es. Y yo me pregunto a veces hasta qué punto eso es correcto o es incorrecto. ¿Dónde está la raya de yo decir, lo que pasa es que yo estoy aplicando el amor al prójimo? Yo estoy aplicando la tolerancia y le estoy diciendo a la persona, te invito a ser tolerante igual que yo, porque esta persona, aparte de ser, por ser un líder, tiene mucho para darnos. Esto y esto, posiblemente te va a parecer incorrecto, pero mira esto y esto otro. ¿Hasta dónde eso es amor al prójimo? ¿O hasta dónde eso es nosotros? Ese líder no se está poniendo una chaqueta, sino que se la estoy poniendo yo. ¿Hasta dónde eso es cobertura en amor? ¿O hasta dónde es un error? Yo quiero que sí quiera aclarar, porque a veces hablamos mucho de los líderes. Aquí para mí este tema no es solamente suscrito a lo que somos líderes en la iglesia. Es la iglesia. Es la iglesia. Es una problemática de la iglesia. En general. Que nos venimos del mundo, pero no soltamos al mundo. Por ejemplo, lo que hablamos a empezar el programa, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Que aquí tenemos tela para cortar de cosas, porque nuestra naturaleza como puertorriqueños es criticar. Nos encanta criticar, nos encanta señalar, nos encanta opinar. Y como dice Jerry, somos selectivos. Porque algunos lo hacemos para algunos y para otros no. Somos selectivos. Tiene que ver, pero esto es una pregunta, tiene que ver con como que hemos hecho una subcultura dentro de nuestra comunidad que somos misericordiosos en algunas cosas, pero
no toleramos otras. Sí. No lo que quieres decir. Y hemos hecho como que aquí yo creo que vale la palabra segregación de conductas, ¿verdad? Unas son más ofensivas que otras. Y dependiendo de claro. cómo... pero va a depender de esa lista que dice Esteban de nuestros favoritos, porque son igual de terribles claro. Si las catalogamos justamente en el balance, decimos, es que esta lista de actitudes o de comportamiento no van conforme a la Biblia. Ahora, yo lo tolero de acuerdo a qué persona. Si la persona que está dentro de mi lista de favoritos es lo que tú quieres decir, Esteban, a lo mejor yo puedo tolerar mejor eso. Si no está en esa lista... Sí, también somos como que selectivos también con los temas, ¿verdad? Y a lo que el doctor está señalando de que nos olvidamos de nosotros cambiar. Antes de señalar o simplemente no, dije antes de señalar que no debemos, cuando uno cambia, no señala. Exactamente. No cuando señala. Uno cambia, cuando uno sabe, uno entiende entiende que cada cual está en su proceso y que el que esté libre de pecado tirar la primera piedra. Por eso que uno lo que debe de hacer es aportar y edificar en vez de a veces lanzar piedras. Es que es fácil ser cristiano, religiosamente hablando. Es difícil ser discípulo de Cristo. Estoy haciendo esa distinción. Sí. Y una distinción de semántica. Sí, ahí está lo de siguen la ley, pero están fuera de su corazón. Porque yo le digo a alguien, esto es tu forma de comportarte, que es por afuera nada más. Tienes que ir a los cultos, tienes que cargar la Biblia, tienes que vestirte de tal manera, no puedes fumar, no puedes beber, por decir cosas fáciles de identificar. Sí. Pero la arrogancia, la soberbia, obstinados. ¿Cuántas personas que conocemos son bien obstinados? La obstinación viene de ego, de orgullo. Y no es humildad. Cuando tú eres obstinado en todo, no eres una persona humilde. Entonces, el asunto del corazón es lo que no queremos tratar. Y a lo que están diciendo, yo he conocido, ¿verdad? Que no somos, pero matamos. O sea, crucificamos a alguien que cayó en pecado. Un pastor, ¿verdad? Que cometió adulterio, eso lo crucificamos. Pero un pastor arrogante, soberbio, lo toleramos. Y es para Dios es igual de ofensivo. Un corazón altivo. Y esa es la diferencia entre ser religioso, cristiano, versus discípulo. Y a veces hay cosas que dentro de nuestra comunidad promueven eso. No como que no hemos realizado que Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros que lo que está alrededor de nosotros. Miren esto, con buena intención. Miren esto y cerramos con esto, porque esto es con buena intención. Mire cómo lo estoy diciendo, con buena intención. Esta persona le dice a otra persona, voy a decir con un buen consejo, que está pasando por una situación de despegue de noviazgo, y le dice: si te metes con Dios, Dios va a hacer que te devuelva a esa persona. A lo mejor con buena intención, pero le decía: mira, yo no voy a juzgar a esa persona que te dijo eso, pero lo importante es que busques a Dios, para que busques tu identidad en Dios, hagas tu relación con Dios y no ser egoísta de buscar a Dios, porque ahí entra la parte religiosa. Exacto. Ahí entra la parte religiosa. No, busco a Dios para que Dios me entregue ese hombre, para que Dios me entregue esa mujer. ¿Cuál es la intención de esa relación con Dios? Que Dios utiliza ese proceso para que puedas entrar en una genuina relación con Dios. Pero la intención debe de ser ¿cuál? Yo voy a meterme con Dios para que me dé lo que le estoy pidiendo, o voy a entrar en una relación con Dios para que Dios obre en mi vida, conocerlo,
tener esa intimidad con Dios y es que lo tener esa relación genuina, como dices, conocerlo. Entonces entramos en un proceso religioso. Sí. Que Dios puede utilizar ese proceso religioso a su favor. Sí, yo sé. Claro, claro que todos sí. nosotros somos testigos de eso. Exactamente. Y a veces la frase o el término o como lo utilizamos no es con mala intención, mi gente. No. No todo el mundo lo tiene con mala intención. A lo mejor es con buena intención. Busca de Dios, que Dios va a cumplir. Sí, pero no busques a Dios por lo que puedes por lo que puede darte Él o por lo que tú crees que puede darte, porque a lo mejor no es la voluntad de Dios. Es pensar egoísta. Si ahora mismo mi esposa me deja y yo ahora me voy a meter de verdad con Dios porque quiero que regrese, sin saber cuál es toda la voluntad y todo el contexto, de verdad. Porque claro, es interesante, porque paréntesis sobre acá de decir, porque es que cuando hacemos ese ejercicio, no hacemos ejercicio de ir delante de Dios desnudos y decirle a Dios que yo hice mal. Correcto. Como dice, mi esposa se me está yendo. Lo primero que uno debe hacer delante de Dios, que yo hice mal. Claro. Y enséñame a mí qué es lo que está en mí que tiene que ser cambiado. Señor, te pido por mi matrimonio también. Y ayúdame. Claro. Pero entonces venimos a Dios bajo la crisis, no venimos a Dios en la abundancia. Sí. Y a lo que tú dices, lo que está en el corazón de Dios, de este Génesis 1, es amistad, intimidad con nosotros. Sí. Ahí la pregunta es si yo estoy entrando en un proceso de religiosidad o un proceso de una intimidad con Dios y que si quiero que realmente Dios me cambie a mí o simplemente lo que quiero es obtener el regreso de mi esposa, por poner el ejemplo, pero entre otras cosas que puede pasar, o estoy pidiendo la voluntad de Dios en todo esto. Entonces, para cerrar, lo que le invito a todo el mundo que nos está escuchando es simplemente cuando vaya a orar, simplemente decirle a Dios lo siguiente: Dios, ¿cómo tú estás? Cuéntame cómo te fue el día. Cambia el enfoque. No lo hablas, no. Se nos enseña a nosotros pedir, que no está mal, porque Jesús mismo te dice, pídame. Pida a mi Padre en nombre mío. Claro. No hay ningún problema de pedir. Pero el problema es que cuando eso es lo único que haces, pierdes y mantienes. Yo me he dado cuenta y siempre lo he dicho, para poder decir cuán profunda la intimidad tiene una persona, escucha cómo ora. Sí. Cómo se expresa a Dios. Cuando tú tienes intimidad, hay una familiaridad con Dios que ocurre. Y no es un tema de panismo. Hay una reverencia a la imagen con intimidad. Que eso Dios lo va nutriendo en uno con el tiempo. Pero es acercarse a Dios y decirle, Dios, ¿cómo tú estás? Hoy vino confrontativo, pero bueno, interesante, sí, para reflexionar también y creo que corregir ciertas cosas de nuestras intenciones. Y de todos nosotros. Y cómo también reaccionamos a ciertas cosas en las redes sociales, sí, en la calle. Antes de tirar la piedra debemos de reflexionar y decir, yo he cambiado realmente. Estoy teniendo una relación genuina de verdad con Dios. ¿Y qué es lo que te motiva cuando quieres señalar? Si es amor a tu prójimo, si es un amor a Dios y es Dios que te está impulsando sí, o es simplemente un asunto de poder, de que quieres sí, señalar por señalar. O estoy señalando el pecado o estoy señalando al individuo. Sí, exacto. Porque el problema es que estamos a veces señalando al individuo más que al pecado. Y las motivaciones pudieran ser personales y muy negativas. Correcto. Yo creo que tenemos que nosotros en lo personal, tal y como dice el doctor Fran Famada, tenemos que hacernos ese estudio introspectivo, cambiar nuestra forma y saber que debemos ser nosotros primero, buscar ser transformados nosotros desde nuestro interior.